la iglesia. Esa es la serie en general. Y como ya vimos, hermanos, veíamos, ¿verdad? Hace unos 3 sermones atrás, de los fines de semana, hemos visto esa evidencia, esa primera cualidad de una iglesia sana. De una iglesia que está yendo por el buen camino, por el camino correcto. ¿Recuerdan cuál es esa primera evidencia? La predicación expositiva, la predicación de la palabra de Dios. Nuestro hermano titulaba esos 3 sermones como la necesidad de la predicación bíblica. Y es que esa necesidad ha de acompañar a la iglesia de Jesucristo hasta el último de sus días. Porque siempre existirá la necesidad de que nuestras predicaciones sean cada vez más bíblicas. Una iglesia que predica, una iglesia que se centra en las Escrituras es bendecida por Dios. ¿Cómo nosotros podemos identificar que una iglesia está en sana doctrina o no? Bueno, a primera vista, como decía nuestro hermano, por la música, porque es lo primero que se escucha. Los himnos que se cantan. Pero es mi anhelo, hermanos, que este púlpito, que en cualquier lugar en el que se escuche que en Allentown hay una iglesia de Dios, manantiales de vida eterna, reconozcan esta iglesia porque desde este púlpito se predica la Biblia. Y no se predica otra cosa, sino que se predica la Biblia. Así que vamos a continuar viendo una segunda evidencia de que una iglesia es sana, de que una iglesia está yendo por el buen camino. Y esa evidencia es que no solamente la iglesia debe amar y procurar la verdad, sino también conocerla. Esta doctrina se conoce como teología bíblica. Pero el tema del sermón de esta noche es la Biblia, el libro de Dios. La Biblia, el libro de Dios. Por lo que les voy a pedir, por favor, que busquen en sus Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 13. La segunda evidencia de que una iglesia está caminando en el camino correcto, está yendo por donde Dios quiere, dije Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, con el tema, la Biblia, el libro de Dios. La Biblia, el libro de Dios. La iglesia debe conocer la verdad, porque la verdad de las Escrituras está ahí, hermanos, pero puede ser mal entendida, mal interpretada, mal comprendida y, por supuesto, mal enseñada. Así que es nuestro deber no solamente procurar escuchar buenas predicaciones, procurar predicar lo más bíblicamente posible, sino también tener una comprensión general de la historia que la Biblia nos revela. Y para eso vamos a hablar acerca del fundamento, el origen, la base de todo, que es la Biblia con su origen divino, el libro de Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gracias, mis hermanos, pueden tomar asiento. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia no es un proyecto humano, la Biblia es un proyecto divino. Y lo vemos cuando comenzamos a leer las Escrituras y leemos los primeros 3 capítulos de la Biblia. ¿Qué nos encontramos en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis? Por un lado encontramos el plan de Satanás para la humanidad y por el otro el plan de Dios para la humanidad. ¿Recuerdan cómo Dios se revela al hombre desde el principio? En el capítulo 1, versículo 27 y 28, Dios se revela al hombre por medio de palabras. Dijo Dios al hombre después de crearlo, fructificad y multiplicaos. Dios se reveló por medio de su palabra. El hombre estaba supuesto a escuchar y a obedecer la voz de Dios porque él era una criatura y el que hablaba era el Creador. Así que el hombre tenía que estar dispuesto a atender la voz de Dios y a obedecerla. Y nos muestra también que Dios tiene autoridad sobre sus criaturas. Adán tenía la necesidad de la palabra de Dios, de la palabra que sale desde el cielo, de la palabra divina, aún en su estado perfecto. Aunque el hombre no había pecado, Adán necesitaba que su Padre, su Creador, su Dios, se dirigiera a él como creación. Eso lo vemos porque al final del capítulo 2, ¿recuerdan cómo termina el capítulo 2 de Génesis? Con la creación de la mujer. Haciéndola Dios del mismo cuerpo del hombre, sacándola del cuerpo del hombre, de sus mismos huesos, de su misma carne. Y esta mujer estaba supuesta a atesorar la voz de su esposo, porque su esposo tenía la voz de Dios.
La mujer tenía que escuchar al hombre y el hombre tenía que transmitir esa verdad que es la palabra de Dios, la palabra que Dios le dijo a la mujer. Eso era lo que estaba supuesto a suceder. Pero como vemos al llegar el capítulo 3, por un descuido del hombre y por cierta necedad del corazón humano, apareció otro maestro, otro intérprete, el cual se iba a acercar minuciosamente a la mujer para convencerla, no mediante amenazas, sino implantando en su mente ideas. Y ahora la mujer entonces está escuchando no la voz de su esposo, que tiene la voz de Dios, sino la voz de un intruso, porque Satanás no tenía nada que estar haciendo en la creación de Dios. Pero se introduce justamente para revelar su plan. ¿Y saben cuál era su plan? ¿Y cuál sigue siendo su plan hasta el día de ahora? Que los hombres rechacen la palabra de Dios. Porque Satanás no se acerca a la mujer diciéndole o amenazándola porque vas a morir o te va a suceder tal tragedia. No, ¿saben cómo se acerca? Implantando en su corazón ideas engañosas que llevarían a dudar a la mujer si realmente Dios estaba hablando con la verdad o no. Lo primero que Satanás hace con la mujer es implantar esa idea de que Dios miente. Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Dios no había dicho eso. ¿Cuál fue la palabra de Dios? Podéis comer de todos los árboles menos del que está en el centro del huerto. ¿Ven cómo Satanás distorsiona la verdad de Dios, la palabra de Dios, para llevar a que el hombre rechace la palabra del Señor? Y hermanos, ese plan ha sido así hasta el día de hoy. Es tan evidente el plan de Satanás el mismo de hoy como en el primer día en el que el hombre y la mujer cayeron en pecado. Sigue siendo muy evidente. Por eso que los hombres rechazan la palabra de Dios. Le temen a la palabra de Dios. Y muchos ni siquiera creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero gloria sean dadas a Dios, porque Dios no dejó las cosas así. Así como Satanás reveló su plan para el hombre, para llevarlo a rechazar a Dios. Y note algo importante: Satanás no le pidió al hombre y a la mujer que lo adoraran. Porque la intención no era que lo adoraran. La intención era que ellos se rebelaran contra aquel que merece ser adorado. Por eso es que mucha gente hoy en día, hermanos, rechaza la Biblia, pero su argumento es: no soy tan malo. ¿Por qué? Porque él no se ve vinculado estrechamente con Satanás. Aunque sin darse cuenta, Satanás está moviendo su corazón para que rechace la palabra del Señor. Pablo lo describe allí en Romanos capítulo 1, dice que los hombres, Pablo en ningún momento dice que los hombres adoran a Satanás, ¿verdad? No, dice que adoran aves, cuadrúpedos, reptiles, animales y por último se adoran a ellos mismos. Porque la idea de Satanás es llevar a que el hombre rechace completamente a Dios, que rechace su palabra y que rechace su presencia. ¿Recuerdan lo que hizo Adán cuando Dios se le acercó después de pecar? Salió corriendo a esconderse en los arbustos del Edén. Es justamente lo que hace el hombre que no teme a Dios, que no reconoce su palabra como la palabra de Dios y que no ama su presencia. Y todo eso, hermanos, es obra de Satanás. Por eso que en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice la Escritura que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que ellos no crean el Evangelio, ni vean la gloria de Jesucristo en el Evangelio. Pero también Dios no se quedó de brazos cruzados, pero Dios, que en el principio dijo sea la luz, es el que en nosotros ha traído iluminación para comprender el Evangelio y poder ver a Jesucristo en él. Ahora, Dios no se quedó así, Dios no dejó las cosas así, porque es ahí justamente en el capítulo 3 que al revelar el plan de Satanás, Dios también revela su plan. ¿Y cuál era el plan de Dios? Revertir la maldición por el pecado con el segundo Adán, capítulo 3, versículo 15, en el que se anuncia, los teólogos le llaman el protoevangelio o el evangelio en sus comienzos. Cuando le da la maldición a la serpiente, le dice, hablando de la mujer, su simiente aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente, aunque ella le herirá en el calcañal, haciendo referencia a que vendría un segundo Adán que iba a revertir la maldición en la que el primer Adán había caído. Así que, hermanos, cada vez que usted recuerde el día que usted reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, cada vez que usted recuerde y reconozca que la Biblia es la palabra de Dios, no olvide que antes estábamos atados por el enemigo de nuestras almas, pero que Dios obró para que nosotros podamos ver en la Biblia lo que ella realmente es, la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 13. Noten que Pablo, cuando llega a la ciudad de Tesalónica, lo primero que hace es predicar el evangelio. Y en muchas ocasiones Pablo ha dicho, este no es un evangelio de los hombres, es el evangelio de Dios, es palabra de Dios, es revelación de Dios. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios
Pablo no se dirige a los tesalonicenses diciéndole: tesalonicenses, les agradezco porque recibiste la palabra. No, le da gracias a Dios porque Pablo sabe que el que abrió el entendimiento para que los tesalonicenses conocieran que es la palabra de Dios fue Dios mismo. Damos siempre gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente ella es, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Y hermanos, ¿cómo es que esta palabra actúa en nosotros? ¿Cómo es? Dice Pablo que la palabra de Dios actúa en los creyentes. Si hay una razón por la que usted cree y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no es porque nos han presentado argumentos filosóficos o científicos o arqueológicos de que la Biblia es verdad. La razón principal que usted y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios es porque Dios nos convenció por su palabra de que su palabra es su palabra. Dios hizo eso en nuestros corazones. Lo hizo en los tesalonicenses y lo hace en todo aquel que cree en su palabra. Es Dios quien nos convence por su palabra de que su palabra es su palabra. Dios no necesita otro argumento extra, externo a la Biblia. Solamente la Biblia puede explicar la Biblia. Dios nos muestra en su palabra de que la Biblia es su palabra. Entonces los creyentes, ¿qué debemos hacer? Leerla porque ella actúa en nosotros. Ahora, para continuar y tener, hermanos, una comprensión mucho mejor de toda la historia de redención que revela las Escrituras, hablando de teología bíblica, quisiera mencionar por lo menos 3 argumentos. No para convencer a nadie de que la Biblia es la palabra de Dios. Recuerde, si Dios nos ha revelado, si Dios nos ha convencido de que este libro es la verdad, es la verdad. Y nadie puede convencerse mediante argumentos sin el apoyo y el poder del Espíritu Santo. Pero la razón por la que voy a mencionar estos 3 argumentos es para que sirvan como para fortalecer la fe de todos los que creemos. Fortalecer la fe, por si alguno está dudando si la palabra de Dios es verdad o que parte de la Biblia son verdad, porque de hecho muchos cristianos no creen que toda la Biblia sea la palabra de Dios. Ellos creen que en las Escrituras se encuentra la Escritura. Es decir, que no toda la Biblia es la palabra de Dios, sino que ciertas partes son palabra de Dios. Y es lo que vamos a refutar en esta tarde y a traer algunos argumentos para demostrar, hermanos, que la Biblia es realmente lo que ella dice ser, la palabra de Dios. En primer lugar, primer argumento, ¿por qué creemos o qué nos debería llevar a confiar más en que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, porque la misma Biblia dice ser la palabra de Dios. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que ella es la palabra de Dios. Ahora, yo sé que este argumento no es suficiente para aquellos que no creen. Porque el que un libro diga ser la palabra de Dios, eso no demuestra que es la palabra de Dios. Cualquier otro libro puede decir eso. El problema es que sí sería un argumento en su contra el que la misma Biblia no diga ser la palabra de Dios. Lo menos que podemos esperar de un libro divinamente inspirado es que diga tener a Dios por su autor. Y en este caso, hermanos, la Biblia lo demuestra en un montón de citas que luego vamos a ver. La Biblia, si la Biblia es la palabra de Dios, la única, el único libro de Dios, entonces no tenemos un tribunal más alto al cual podemos apelar. La Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto, ella es la máxima autoridad en cuanto a fe y conducta, y no solamente de los creyentes, sino también de todos los seres humanos. Porque si hubiera un libro al cual nosotros deberíamos apelar para comprobar si la Biblia es verdad, presentaría demasiados problemas, porque entonces tendríamos que ir a otro libro para que compruebe ese libro que comprueba la Biblia, y así yendo libro tras libro, autoridad tras autoridad. La razón por la que decimos que la Biblia es el máximo tribunal es porque es la palabra de Dios y porque no hay nadie por encima de Dios. Él es la máxima autoridad. Por eso que en el Antiguo Testamento encontramos frases como así dice el Señor, vino palabra de Jehová, lo leíamos, ¿verdad?, en el principio. Dijo Dios, al solo que abrimos la Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 3, recuerdan las palabras del Señor, las primeras frases de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y dice la Escritura, y fue la luz. Esas fueron palabras, y es que Dios actúa hablando. Dios dice y las cosas surgen. Porque Dios actúa hablando, es la forma como Dios se nos ha revelado.
Éxodo capítulo 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Qué escribió Moisés? Las palabras de Jehová. Hermanos, los escritores en el Antiguo Testamento, y luego veremos que en el Nuevo también, estaban conscientes de que lo que ellos estaban escribiendo no era otra cosa que la palabra de Dios. Hay cientos y cientos de referencias directas a la inspiración de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, no añadirás a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que hoy os ha ordenado. El pueblo, ni Moisés, ni ninguno de los profetas tenía el derecho ni el permiso de agregar o quitar aquello que Dios había dado. ¿Por qué? Porque eso era palabra de Dios. Esa era la inspiración, la revelación de Dios. Ezequiel 1:3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice Jeremías. Y en el Salmo 119, verso 97 al 101, escuche cómo David reconoce que la ley escrita por Moisés y por otros en el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Dice David, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he atendido. Porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque tú me has guardado con tus mandamientos. De todo mal camino contuve mi pie para guardar tu palabra. David siempre se regocijaba en reconocer que lo que él tenía en sus manos era su palabra, su ley, sus mandamientos, sus decretos, sus juicios. Porque él reconocía que estas palabras habían sido directamente de Dios. Llegamos al Nuevo Testamento y al igual que en el Antiguo Testamento encontramos cientos de hermanos y cientos de referencias directas acerca de la inspiración. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Encontramos palabras como escrito está o así dice la Escritura. Cuando vamos a Mateo capítulo 4 y vemos la tentación del Señor, en 3 ocasiones Cristo se defiende. La segunda persona de la Trinidad, el Dios que se hizo hombre, utilizó el Antiguo Testamento para defenderse en el momento de la tentación. Reconociendo así, hermanos, el valor y la naturaleza divina que tenían esas palabras. Cada vez que Satanás le tentaba, el Señor decía, no porque escrito está, no porque escrito está, no porque así está escrito. La Biblia, el Antiguo Testamento, para el Señor era de un valor muy alto. También lo reconoce en Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo afirmó que las Escrituras estaban por encima de toda tradición humana incluso. Ahí en Mateo 15:6 le dice a los judíos, ustedes invalidan la revelación de Dios, la palabra de Dios por sus tradiciones. Cristo establece, hermanos, que la palabra de Dios está por encima de todo, incluyendo las tradiciones de los judíos. Y recuerden una cosa, Cristo era judío y él conocía muy bien en qué alta estima los judíos tenían su tradición. Y Cristo les dice, ustedes están invalidando lo que realmente importa, que es la palabra de Dios por sus tradiciones. Cristo reconoce que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, no solamente porque lo citaba directamente, sino porque habló en numerosas ocasiones de los personajes del Antiguo Testamento. Hace referencia a la creación, él habla de Noé, de Moisés, de David, de Salomón, de Jonás, de los milagros de Elías, de la mujer de Lot y de Lot mismo, y un largo etcétera. Pero no solo Cristo, sino también que los apóstoles del Nuevo Testamento reconocían que las Escrituras en el Antiguo Testamento eran dadas directamente por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda, no algunas partes, toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un texto más, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. El escritor a los Hebreos reconoce no solamente que Dios sigue hablando por medio de su Hijo, sino que en tiempos anteriores había hablado por medio de los profetas. Hermanos, la Biblia dice ser la palabra del Señor. Cristo también reconoció que sus propias palabras
tenían el mismo valor y la misma naturaleza que las palabras del Antiguo Testamento. Noten lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Y en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no pasará a condenación, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y no olviden, hermanos, que el Señor les ha dicho a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En las Escrituras, y ahora dice Cristo, el que escucha mis palabras tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque las Escrituras tienen el mismo valor que las palabras de Cristo. Pero también el Señor prometió, y voy un poco rápido porque todo esto ya se vio, creo que el hermano mencionó parte de esto. Y el Señor también prometió a los apóstoles que ellos serían inspirados al igual que los santos en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego en el verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo iba a hacer eso porque Cristo muere ahí por el año 33 después de Cristo, del primer siglo, y el primer evangelio es escrito alrededor del año 50. Es decir, unos cuantos años después. Y usted sabe que hay muchas cosas que sucedieron el año pasado que no nos acordamos. Pero estos hombres pudieron recordar, y no uno, no dos, 4. Y los 4 no se contradicen. ¿Saben por qué? Porque a los 4 evangelistas que escriben Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaban siendo dirigidos, guiados por el Consolador, por quien Cristo oró. Ellos serían llevados, el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es que no hay contradicción alguna en los 4 evangelios. Aunque se escribieron en fechas distintas, pudieron recordar 20 años atrás lo que había pasado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les estaba enseñando, los estaba guiando, les estaba recordando todo lo que el Señor había dicho. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Que la Biblia dice ser la revelación inspirada de Dios, infalible e inerrante. La Biblia dice ser la única, hermanos. La única, es el único libro que contiene la revelación inspirada de Dios, infalible e inerrante. Y estas 3 palabras, inspirada, infalible e inerrante, representan 3 fundamentos de la fe cristiana. Todo cristiano sano, que ama la palabra de Dios, ha de reconocer que la Biblia es inspirada, es infalible y también es inerrante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ser inspirada, infalible e inerrante. Esta es una afirmación únicamente de la Biblia. No hay religión en el mundo que tenga tal afirmación. Es verdad que hay muchas religiones en el mundo y cada religión tiene su libro sagrado. El judaísmo, hinduismo, budismo, el islam, el cristianismo. Y cada una de estas religiones, hermanos, tienen su libro sagrado. Y hay personas que nos dicen, bueno, cada religión debe ser respetada, con su libro sagrado debe ser respetado. Y yo estoy completamente de acuerdo. Debemos, como iglesia, como cristianos, debemos respetar las demás religiones y los libros en los que ellos creen, porque en esos libros hay ciertas verdades. Por la gracia divina de Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Ciertos dichos de Buda pueden tener algo de verdad. O ciertos dichos de Mahatma Gandhi o de Confucio. Inclusive del mismo profeta de los musulmanes. Pueden tener cierta parte de verdad, pero la revelación de Dios no fue dada como un rompecabezas. Que tendríamos que ir a buscar parte de esa revelación en el Corán, parte de esa revelación en los Vedas de los hindú, parte de esa revelación en el Trikitapa del hinduismo o de los budistas y parte en la Biblia. No, hermanos, la Biblia y solo la Biblia dice tener toda la revelación de Dios. Es el único libro que dice eso. Porque los otros libros ni siquiera reclaman tener a Dios por su autor. Solo hay 3 religiones en el mundo que reclaman tener a Dios por su autor. El judaísmo, el cristianismo y el islam.
Ahora, ustedes saben cuál es el libro sagrado del judaísmo. ¿Saben cuál es el libro sagrado del judaísmo? El Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Cuál es el libro sagrado de los cristianos? Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el libro sagrado del Corán? Del Islam, ya se los dije. El Corán. Hay una parte del Corán que habla de los escritos anteriores, refiriéndose así usando 3 palabras: los profetas, los salmos y el evangelio. Y dice el Corán que ciertamente la ley, los salmos y el evangelio son la palabra de Dios, solo que luego fue dejada en manos de los hombres y se corrompió. Por lo que la verdadera revelación posterior a esa perfecta revelación no es el Nuevo Testamento, sino más bien el Corán. Ahora, el Dios en el que ellos creen es muy raro, porque en el Dios de los cristianos tiene el poder de inspirar su palabra y de preservarla como su palabra hasta el final, sin dejarla en la mano de los hombres para que se corrompa. Así que las 3 religiones mayoritarias, como sea, apuntan a que la Biblia, y únicamente la Biblia, sea la palabra de Dios, inerrante, inspirada e infalible. No hay otra religión, hermanos, que apele tener, que diga tener a Dios por su autor. Únicamente la Biblia. Ahora, ¿usted ha pensado en eso antes? Porque esta frase puede ser tan cristiana, tan conocida. La Biblia es la palabra de Dios, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para los impíos? Porque hay ciertas personas que no creen en Cristo, que no están ahora mismo en su iglesia y creen que la Biblia es la palabra de Dios, aunque no la conozcan, aunque no la hayan leído. Han escuchado que dicen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Será ese el caso de muchos cristianos? Por cómo predican, yo creo que sí. Por cómo hablan, yo creo que sí. ¿Han escuchado que la Biblia es la palabra de Dios? Solamente cuando se lee y se estudia la Biblia, hermanos, uno puede responder diciendo: la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Ahora, ¿qué significa que la Biblia es inspirada? Cuando hablamos de la inspiración, hablamos del origen de la Biblia. ¿Dónde se originó la Biblia? ¿Acaso la Biblia bajó literalmente del cielo? Por supuesto que no. La Biblia fue escrita por hombres, inspirada por Dios. Cuando hablamos de la inspiración, hablamos del origen de la Biblia. Es la acción sobrenatural de Dios que trajo por su espíritu a los autores humanos para producir la misma palabra de Dios en un lenguaje humano. Es decir, Dios pudo haberla revelado por medio de ángeles, pero es que Dios no era a los ángeles que se dirigía con su palabra. Era a los humanos, por lo que los medios que él iba a usar eran seres humanos. ¿Para qué? Para que la divina palabra de Dios sea traída a los humanos con un lenguaje humano. Por eso es que fue escrita por hombres. Lo corroboran, ¿verdad? La misma escritura, 2 Timoteo, toda la Biblia es inspirada por Dios, y la palabra que ahí se utiliza como inspirada es la palabra exhalar o soplar. La Biblia fue soplada o exhalada por Dios. Segunda de Pedro 1:21, al inspirar, hermanos, a cada autor, dice Pedro que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque ellos no hablaron de su propia cuenta. Y qué bueno que no hablaron de su propia cuenta, porque si los hombres hubieran hablado de su propia cuenta, tendríamos un libro que no nos serviría para nada el día de hoy, porque ellos hubiesen hablado de lo que ellos estaban viviendo. Pero la Biblia es tan confiable y es tan útil, como dice en 2 Timoteo 3, que es inspirada y útil porque es la palabra de Dios. Aunque fue escrita por hombres, sigue siendo la palabra de Dios en un lenguaje humano, y es útil aún para nosotros en el siglo XXI, como lo fue para el apóstol Pablo hace 2000 años. Y lo será si Cristo no viene dentro de 4000, 10,000 años. La palabra de Dios seguirá siendo la misma palabra de Dios, útil y eficaz para cualquier etapa de la vida del hombre, para cualquier posición social, estatus social, para cualquier persona. Toda persona con entendimiento puede ver que la Biblia es la palabra de Dios. Cada autor humano, según el texto de Pedro, cada autor humano escribió desde su experiencia y contexto y con su propio vocabulario y estilo, pero el Espíritu Santo lo llevó a decir exactamente lo que él decía que estos hombres dijeran.
Hermanos, cuando Dios inspiró a estos hombres, no anuló la personalidad de ellos. No es como Mahoma, ¿verdad? El profeta del Islam, que dice que él fue el secretario del ángel Gabriel. Eliminando por completo toda personalidad humana, simplemente él traspasó la revelación de Alá, el Dios en el que ellos creen. No así la Biblia. Porque aunque la Biblia es la palabra de Dios perfecta, infalible, inerrante y todo suficiente y todopoderosa, viva y eficaz, fue traída por medio de hombres los cuales dejaron plasmados aún en sus escritos su estilo, su inspiración como hombre, su vocación, su contexto cultural. ¿Usted ha leído el libro de Eclesiastés? ¿Qué es el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés es la vida de Salomón contada. Salomón se basó en su experiencia, en su propia vida, para escribir el libro de Eclesiastés y formular en ella y aconsejar sobre todo al hombre en su etapa de juventud que la vida sin Dios es inútil y no sirve para nada, es vanidad. Y luego él reconoce que solamente en Dios se le puede encontrar sentido a la vida. Así que, al igual que Salomón, los escritores de la Biblia pudieron plasmar en esos libros, que es la palabra de Dios, su personalidad, sus experiencias vividas, porque ellos la habían vivido de acuerdo a su contexto cultural. Pero no es que el Espíritu Santo aprendió de la vida de Salomón para inspirar Eclesiastés. No. Sino que Dios preparó todo de antemano por su decreto divino y soberano para llamar a un hombre llamado Abraham, formar un pueblo llamado Israel, formar 12 tribus y que eligieran un rey. Y que ese rey fuera Saúl. Y que ese rey iba a ser malo y luego fuese suplantado por David. Y que David iba a cometer errores y que luego se iba a fijar en una mujer por no ir a la guerra, iba a cometer adulterio, asesinato, y el cuarto hijo se iba a llamar Salomón. Y Salomón iba a pasar por una serie de historias de un proceso extraordinario con muchas experiencias y que luego iba a escribir. Cuando echó un vistazo a su vida en el pasado, comenzó a escribir el libro de Eclesiastés y ahora lo tenemos en la Biblia como la palabra de Dios. Así que Dios no aprende. Dios es el conocimiento absoluto, Él lo sabe absolutamente todo, y Él sabe todo lo que va a ocurrir en nuestra vida, todo lo que ha ocurrido, y eso ocurrió con Salomón. No es que el Espíritu Santo dijo, me voy a aprovechar de la vida y la experiencia de Salomón para enseñar a través de la historia que la vida sin Dios no tiene sentido. No, Dios preparó todo de antemano. ¿Si vieron la secuencia? Abraham, Israel, Jacob, Isaac, Jacob, David, Salomón. Incluyendo que Salomón era hijo de Betsabé. ¿Ustedes recuerdan quién es Betsabé? Una mujer que estaba casada. Cuando David se fijó en ella por no haber ido a la guerra. Todo eso, hermanos, para llegar a Salomón y que escribiera el libro de Eclesiastés. Así que de ninguna manera quedó anulada la personalidad de estos hombres. Por eso es que hablamos de la inspiración, porque el origen de la Biblia, el origen de la palabra de Dios, es Dios mismo. En segundo lugar, cuando hablamos de la infalibilidad de las Escrituras, tiene que ver con que la autoridad y naturaleza duradera de la Biblia es infalible porque no puede fallar. Es totalmente confiable e inquebrantable. ¿Recuerdan lo que dice 1 de Pedro 1:23? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No pasará, todo pasará, la palabra de Dios no. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si Dios vive y permanece para siempre, también lo hace su palabra. Vive y permanece para siempre. Y la palabra de Dios no solo vive, sino que da vida. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y más cortante que una espada de 2 filos. Es viva. Por eso que hablamos de la infalibilidad, porque, hermano, es totalmente confiable. Usted se puede acercar a la Biblia con tanta confianza como no lo puede hacer con ningún otro libro. Usted se acerca a cualquier otro libro y tiene que pasarlo por ciertos filtros, conocer un poco más el autor, saber de dónde viene, cuál es su contexto, cuál es su postura teológica en cuanto a estos temas. No así la Biblia. Podemos acercarnos a la Biblia con toda confianza porque sabemos que no hay mentira en ellas. No lo hay. Y eso nos lleva a hablar de la inerrancia. La inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error. Es creer en la total veracidad y fiabilidad de la palabra de Dios,
La palabra de Dios es precisa y sin errores en todas las declaraciones históricas, científicas y de fe. Precisa, la palabra de Dios es precisa, hermanos, y sin errores en todas las declaraciones que hace. De nuevo, podemos leer cualquier otro libro y téngalo por seguro, tendrá muchos errores. Cualquier otro libro, sin importar el hombre que lo haya escrito. ¿Sabe por qué? Porque los hombres cometemos errores, erramos. Y esa persona que escribe un libro fantástico va a tener muchos errores porque mi cosmovisión de la vida posiblemente sea distinto al de él. Hay ciertas cosas que no van a combinar mi vida con la de él. Muchos errores tal vez ortográficos, geográficos si es posible, sin número de errores. No así la Biblia. Porque como Dios no comete errores, porque como Dios es perfecto, su palabra también lo es. Ahora, yo sé, hermanos, recuerdan lo que dicen los musulmanes, ¿verdad? El Corán, que la Biblia fue dada por Dios, pero que en la mano de los hombres se corrompió. Hay muchas personas que atacan fuertemente la Biblia por eso. Dicen, es que la Biblia tiene muchas discrepancias, tiene muchos errores. Y hay muchos errores que ellos sacan, ¿verdad?, a colación. Hay tres cosas que debemos decir en cuanto a eso. Primero, no olviden, hermanos, que este es un libro escrito en Oriente. Y nosotros solemos leerlo con ojos occidentales. Y recuerden que en la inspiración Dios no anuló la personalidad de estos hombres, y estos hombres eran orientales. Por lo que para poder entender por completo el mensaje de Dios en este libro, escrito por hombres orientales, yo tengo que conocer como predicador, como cristiano, como estudioso de las Escrituras, un poquito aunque sea de cultura oriental. De lo contrario, se me será muy difícil entender o voy a malinterpretar, no voy a entender lo que Dios está diciendo por medio de estos hombres que tienen cierta cultura distinta a la mía. Eso puede pasar y por eso es que hay tantas personas que hablan de algunos errores. Y es por eso, porque vemos con ojos occidentales un libro que fue escrito en Oriente. Pero no solo eso. Nosotros la leemos en español y algunos en inglés. Pero no olviden que la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Y que en muchas ocasiones, cuando de un idioma se hace la traducción a otro, esta palabra original cambia su sentido en la palabra al idioma que se tradujo la Biblia. Eso es muy posible que pueda ocurrir. Y en tercer lugar, no olviden que nosotros tenemos una mente limitada y que hay muchas cosas que no las vamos a entender de este lado de la eternidad y que permanecerán ocultas ante nuestros ojos. Por eso que dice Dios que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las cosas ocultas le pertenecen a Él. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos y es por nuestro bien, hermanos. Es por nuestro bien. El Señor sabe qué cosas nosotros necesitamos y nos dio exactamente, ni más ni menos de aquello que necesitamos para llevarnos a su presencia. Nos dio todo eso. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya se nos fueron dadas por su divino poder y eternidad. Todo eso ya se nos fue dado porque es lo que nosotros, necesitamos. Dice Cristo en Juan 17:17, tu palabra es verdad. ¿Usted puede decir eso de la Biblia? Tu palabra es verdad. Así que, ¿qué hemos visto hasta acá, hermanos? El primer argumento, no se preocupen, los últimos dos serán más breves. El primer argumento que fortalece nuestra fe es que la Biblia dice ser la palabra de Dios. Nuestro hermano citaba al teólogo, es un teólogo que dice, ¿usted quiere escuchar la voz de Dios en voz alta? Lea la Biblia. ¿Usted quiere escuchar la voz? Lea la Biblia en voz alta, porque Dios habla acá. No espere escuchar la voz mística. A mí me da cosa esta gente que sale con sus cosas. ¿Que no leen la Biblia? ¿Saben qué es que no la leen? Porque si la leyeran se dieran cuenta que aquí está toda la revelación de Dios y que esto es suficiente, hermanos. Es suficiente. Así que leamos la Biblia, estudiemos la Biblia y dediquémonos, hermanos, por completo a querer aprender, a querer comprender mejor las Escrituras. Creemos entonces que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice ser la palabra de Dios. En segundo lugar, creemos y fortalece nuestra fe de que la Biblia es la palabra de Dios por su coherencia, armonía y unidad orgánica. Por su coherencia, armonía y unidad orgánica. Uno de los ataques que también tiene la Biblia es este. Sin lugar a dudas usted lo ha escuchado. La Biblia fue escrita por hombres.
Y como los hombres erramos, como los hombres cometemos errores, entonces como que no es muy confiable, ¿verdad? La Biblia fue escrita por hombres. Y eso no es una sorpresa, porque lo más sorprendente para mí en la Biblia es que la misma Biblia diga que fue escrita por los hombres. La Biblia no dice que fue escrita por ángeles, la Biblia no dice que fue escrita por un espíritu, la Biblia dice que fue escrita por hombres. Y eso es lo sorprendente, hermanos, que Dios utilizó vasos de barro para revelar su grandiosa y magnífica y perfecta palabra. Es como cuando predicamos. Esos meros vasos de barro que con un soplido de Dios podemos caer aquí hecho nada. Y su misericordia, uno puede permanecer en pie. Que tratamos de predicar la Biblia. Imagínense de los falsos predicadores, de los falsos profetas. Qué grande es Dios. Si uno cree que Dios es grande con los que predican la verdad, imagínense con los que no lo hacen. Dios es un Dios misericordioso. Una de las cosas que más me asombra a mí es la paciencia de Dios. Dios es tan paciente. Dios es tan paciente. Pero entendemos, hermanos, que la Biblia fue escrita por hombres. Estamos hablando de un libro, de una recopilación de 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1500 años por unos 40 autores distintos en 3 continentes distintos y en 3 idiomas distintos. Los autores no solo estaban separados unos de los otros por cientos de años de distancia, sino también por contextos culturales y vocaciones muy diferentes, muy distantes. Es imposible, y es bueno recordar el tiempo, 1500 años, es imposible que estos hombres se hubiesen puesto de acuerdo para escribir un libro como este. Y aunque se hubieran puesto de acuerdo, les aseguro que no hubiese salido un libro como este. Porque la Biblia no solamente fue escrita por hombres que no se conocieron entre sí, tenían diferentes culturas. Uno estaba en África, otro estaba en Asia, otro estaba en Europa. Uno hablaba un idioma, otro hablaba otro idioma, y el otro hablaba otro idioma. Y la Biblia tiene tantos temas que para muchas personas son de controversia. Son de controversia. Pero en la Biblia no hay controversias. Eso es lo sorprendente. ¿Cómo es que un grupo de hombres pudo escribir de tantos temas sin contradecirse? Sin que haya controversias. Ustedes han escuchado ese dicho de política y de religión no se debe hablar. ¿Por qué? Por la controversia que hay y el fanatismo que hay. No así la Biblia. Uno se acerca a la Biblia confiadamente porque puede ver en ella tantos temas y no hay, hermanos, controversia alguna. No hay discrepancias. La Biblia incluye en su contenido centenares de temas escritos por hombres que ni siquiera tenían la misma mentalidad o seguían, en el mismo rumbo por la distancia que los separaba. Entre ellos hay reyes, imagínense el lugar, las personas, ¿verdad? Sus ocupaciones eran tan distintas. ¿Usted se imagina escribiendo un rey y a un pescador a la par? ¿A un hombre de estado y a un campesino? Y ambos escribieron del mismo tema y no se contradijeron. Un hombre educado como Isaías, como Salomón, el hombre más sabio de aquella época. Y por el otro lado está Juan y Pedro, que eran pescadores. Y usted lee el escrito de Isaías, usted lee los escritos de Juan, los escritos de Pedro, usted lee a Salomón y no encuentra controversia, no encuentra problema alguno, no encuentra discrepancia. ¿Saben por qué? Porque ellos reconocían que ellos eran meros agentes agentes secundarios de esta escena, por decirlo de alguna manera. El agente principal, el agente primordial, el agente protagónico era Dios. No hay forma de explicar, hermanos, que no se encuentran errores en la Biblia sin mencionar que el que supervisaba todo era uno solo, un solo autor, es decir, nuestro Dios. Y todo eso, ¿por qué? Porque la Biblia tiene coherencia, armonía y unidad orgánica. Cuando mencionamos unidad orgánica, nos referimos a ese tipo de unidad donde cada parte es necesaria para explicar y completar el todo. La unidad orgánica es ese tipo de unidad donde cada parte es necesaria para explicar y completar el todo. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene unidad orgánica. Por eso es que hay veces uno quisiera que cuando le duele una parte del cuerpo, el resto del cuerpo funcionara igual.
¿Verdad? A uno le duele la cabeza y uno quisiera que el resto del cuerpo funcionara como si la cabeza no le estuviera doliendo. O si le duele el estómago o cualquier otra parte del cuerpo. ¿Sabe por qué el funcionamiento del cuerpo no es el mismo cuando uno de sus miembros se duele? Porque están interconectados los unos con los otros. Por eso es que no le llamamos miembros, sino cuerpo, uno solo. Aunque es compuesto de muchos miembros, de muchas partes, es un solo cuerpo porque tiene unidad orgánica. Cuando vemos la creación, ¿cómo le llamamos a la creación? Universo, aunque es formado por millones y millones y millones de partes, pero no le llamamos multiverso. ¿Por qué no le llamamos multiverso sino universo? Porque es verdad que es diverso, pero también es único. Es evidente que el que lo creó fue uno solo. Así que por eso le llamamos universo, porque tiene unidad orgánica. Esa misma unidad orgánica, hermanos, las encontramos en la Biblia. Es decir, cada texto, cada historia, cada narración, cada libro forma parte de una historia que se está contando a través de todo este libro. Así como nosotros no podemos despegar un miembro de nuestro cuerpo y dejarlo que ande ambulante y aislado, no tenemos ese derecho ni ese permiso de sacar un texto de la Biblia, de sacar una narración o una historia y aislarla por completo de la gran historia de redención que se cuenta en este libro. Eso es muy común, que uno va al Antiguo Testamento, toma cualquier historia y quiere moralizarla. Quiere traer una enseñanza moralista para que los hermanos salgan motivados del culto, sin importar qué tan lejos estuvo de la razón por la que esa historia fue dejada en el libro. ¿Alguna historia conocida? Una de las más conocidas, ustedes recuerdan David y Goliat. Conocidísima historia. ¿Quién no ha escuchado de David y Goliat? Hasta los impíos saben de David y Goliat. Para la guerra se utiliza esas figuras cuando es un ejército pequeño y uno más grande, David y Goliat. Imagínense que el hermano Joel predique un día domingo, y traiga la historia de David y de Goliat. Y diga, hermanos, como podemos ver, David tenía muchos retos, difíciles de vencer. Pero no importaba el reto que se le presentaba porque David sabía que Dios estaba con él y que él estaba llamado a ser un vencedor. Así que tomó su honda, tomó sus piedras y venció al gigante. Así usted, hermano, usted está llamado a ser un vencedor porque recuerde, Dios está con usted. Tome su honda, tome sus piedras y vence el problema económico, vence el problema de la salud, vence el problema sentimental y emocional y posiblemente el espiritual. ¿Cuántos hermanos saldríamos diciéndole, hermano Joel, gracias? Yo necesitaba tanto esa palabra. Yo quería escuchar que alguien me dijera que yo puedo, porque Dios está conmigo. Pero hermanos, yo le llamaría hereje, Hermanos, ¿la historia de David y Goliat está ahí para enseñarnos eso? ¿Está ahí la historia de David y Goliat para enseñarme que yo puedo? ¿Saben cuál es nuestra referencia con esa historia? No es el gigante, obviamente, y mucho menos David. Nosotros estamos en esa historia, ¿sabe dónde? En un pueblo que está atemorizado, que está temblando porque está frente a un enemigo que no puede vencer. Un pueblo que necesita un salvador que Dios va a proveer para sacarlo adelante venciendo al enemigo fuerte. Nosotros somos ese pueblo, no somos David. No somos el Salvador, somos el pueblo que necesita un Salvador. Así que usted y yo estamos en esa historia como el pueblo que está atemorizado y temblando. No olvide eso. ¿Por qué? Porque es así como conectamos la historia de David y Goliat con la gran historia de la redención que muestra la Biblia en la persona de Cristo. Un ser humano, el Dios que se hizo hombre, que vino a salvar un pueblo que estaba hundido en sus pecados y delitos, estaba muerto espiritualmente. Y así todas las historias en el Antiguo Testamento. El arca de Noé, la historia de Lot. ¿Qué otra historia es tan conocida de la Biblia? La historia de Sansón, la historia de Esther. Hermanas, la historia de Esther está ahí y conéctela, por favor, a la gran historia de la redención. La historia de Débora no está ahí para enseñar a las mujeres que deben empoderarse y sobrepasar la autoridad de sus esposos. No. Todas las historias, mire, si usted saca una historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y la desconecta de esa gran historia, es como si usted se quisiera quitar una mano y querer que esa mano siga funcionando. No va a funcionar.
Así que ponga el texto, ponga la historia, ponga la narración, ponga el libro donde realmente está conectado a esa gran historia de la redención. El segundo argumento entonces, por la que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es porque tiene coherencia, armonía y unidad orgánica. Y hermanos, este punto, si Dios permite, lo ampliaremos mucho mejor, mucho más detallado el día de mañana. Para avanzar, vamos al tercer punto, al tercer argumento. Y este también, hermanos, lo vamos a desarrollar un poco más el día de mañana. Creemos también que la Biblia es la palabra de Dios por las profecías cumplidas. Sin lugar a dudas, las profecías que se han cumplido en la Biblia es uno de los argumentos más fuertes para defender el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es que la profecía fue establecido por Dios en el Antiguo Testamento como el estándar por medio del cual el pueblo debería reconocer lo verdadero de lo falso. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Miren que estos falsos profetas den gracias a Dios que esta ley ya no está vigente. ¿Usted se imagina cuántas muertes hubiesen cada día por tanto falso profeta, tanto falso predicador, tanto falso cristiano que se atreven a pararse tras un púlpito y decir, Dios me dijo? Y miren, la Biblia, esa palabrita, morirá, no está ahí de más. Es que de verdad debía morir. El pueblo debía apedrearlo. Sigue diciendo, morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? Que la palabra que Jehová no ha hablado. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Profecía sobre... bueno, este es otro tema. No tendrás temor de él. La evidencia de un verdadero profeta es que todo, no 9 de 10, no, todo lo que él dice que Dios le dijo se cumpla. Miren, si un hombre pasa su vida diciendo, dice Dios, dice Dios, dice Dios, y se cumple, pero al final, la última profecía que da, dice Dios, y no se cumple, él es un falso profeta. Porque el estándar para el profeta era que todas sus profecías se cumplieran. Yo puedo decir, dice Dios, leyéndolo en la Biblia, porque hay partes que dice Dios en la Biblia. Así que las profecías, hermanos, vienen a formar parte de ese argumento que nosotros podemos presentarle a nuestra propia alma y recordar, como el salmista decía en el salmo que leía la hermana en muchas ocasiones, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Cuando usted se siente abatido y entristecido, lea la Biblia. Lea la Biblia. Los psicólogos dicen un montón de cosas. Cuando la gente los visita y están tristes, están turbados, están confundidos, airados, los psicólogos tienen tantas soluciones. Lea la Biblia, Dios habla ahí. Aquí se nos habla acerca de cualquier situación que estemos pasando, estemos tristes, estemos alegres, estemos de fiesta. Dios nos habla en su palabra. Quisiera mencionar, hermanos, para no llevarnos tanto tiempo en este punto, quisiera mencionar únicamente las profecías que tienen que ver con el Mesías. Por dos razones. Primero, porque Cristo mismo nos enseña que Él es el centro de las profecías del Antiguo Testamento. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio acerca de mí. Y en Lucas capítulo 24, versículo 25 en adelante, cuando acompaña a los dos caminantes hacia la ciudad de Emaús, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Cristo se tomó el tiempo y agarró el libro y le dijo, mira lo que dice el profeta aquí acerca de mí. Mira lo que dice aquí acerca de mí. Cristo nos enseña que Él es el centro de la profecía del Antiguo Testamento. Así que si queremos ver, hermanos, un cumplimiento tan perfecto, debemos echarle un vistazo a la profecía de Cristo. Y para ello, voy a ir un poco rápido, le pido que no escriba porque se va a quedar. Solamente vaya con su mente pensando en el cumplimiento de esa profecía. Desde el principio, ¿recuerdan cuando Satanás revela su plan, que el hombre rechace la palabra de Dios? Dios también revela su plan, que iba a revertir esa maldición, trayendo al segundo Adán, que nos iba a revelar la palabra de Dios. Por eso que en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios comienza estableciendo que ese Salvador que iba a revertir esa maldición sería de la raza humana. No sería un ángel, no sería un espíritu, sería un hombre porque nacería de una mujer, la simiente de la mujer. Pero en Génesis 22, 18 es más específico porque dice que sería de la descendencia de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, pero en Génesis capítulo 21, versículo 12, dice que sería de la descendencia de Isaac. Isaac también tuvo 2 hijos, pero en Números 24, 17 dice que sería de la descendencia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, pero en Génesis capítulo 49, versículo 10 y Miqueas capítulo 5, versículo 2, que sería de la descendencia de Judá, el 4º hijo de Jacob. De todas las familias de Judá, en Isaías capítulo 11, versículo 1, Dios eligió a la familia de Isaí. De los 8 hijos que tenía Isaí, en Jeremías capítulo 23, versículo 5, Dios eligió al último de ellos, eligió a David. En Isaías 7:14 dice que nacería de una joven virgen. En Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, unos 550 años antes, Daniel pudo predecir la llegada del Mesías. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, que nacería en Belén. En el Salmo 62:10 se predijo que en su nacimiento personas importantes del oriente llevarían regalos. ¿Ustedes recuerdan cuando llegan los magos y le regalan? Le llevan presentes al Señor. En Jeremías 31:15, que conectado con su nacimiento habría una matanza de niños, la matanza que sucedió a manos de Herodes. En Isaías 43 y en Malaquías 3:1, que sería precedido por un mensajero, profecía que se cumple con Juan el Bautista. En Isaías capítulo 9, versículo 1, que su ministerio comenzaría en Galilea. Isaías capítulo 35, versículo 5 al 6, que en su ministerio abriría los ojos a los ciegos, haría hablar a los mudos, haría oír a los sordos, haría andar a los paralíticos. En el Salmo 78:2, que usaría parábolas en su enseñanza. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, que entraría en Jerusalén montado en un asno o en un pollino. En el Salmo 118, verso 22, que sería rechazado por los judíos. En el Salmo 49, versículo 1, que sería traicionado por uno de los suyos. Esa profecía, ¿verdad?, que se cumple en Judas. Zacarías capítulo 11, versículo 12, que sería vendido por 30 monedas de plata, ni una más ni una menos, por 30 monedas de plata. Luego en el verso siguiente, que ese dinero sería arrojado en el templo, lo mismo que hizo Judas en el templo. Zacarías capítulo 13, versículo 7, que sería abandonado por todos sus amigos. En el Salmo 35, verso 11, que sería acusado por falsos testigos. En Isaías capítulo 50, versículo 6, que sería golpeado y escupido. En el Salmo 22, versículo 7 al 8, que sería burlado. En el Salmo 22, versículo 16, que sus pies y sus manos serían traspasados. En Isaías 53, 12, que sería muerto entre malhechores. Recuerdan, Cristo murió en medio de 2 ladrones. En Isaías 53, 12 también se dice que oraría por sus perseguidores. En el Salmo 22, 18, que los soldados al pie de la cruz se repartirían sus vestidos. En el Salmo 69, 21, que en su sed le darían a beber vinagre. En el Salmo 22, 1, que en la cruz el Mesías sufriría el abandono de su padre, por lo que clamaría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Isaías capítulo 53, versículo 9, que sería sepultado en la tumba de un rico, profecía que se cumplió cuando José de Arimatea le cedió la de él. 32 profecías, y no son todas. Y todavía hay gente que se empeña en decir que Cristo no es Dios y que la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque son hipócritas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Noten lo que Jesús le dice a los discípulos que tenían en sus manos todas estas profecías. Y cómo no pudieron ver que Cristo era quien Él decía ser. Ahí en Lucas 12, 54, decía también a la multitud:
Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, les dice el Señor. Hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguen este tiempo? Un hombre y una mujer, un hombre tan estudioso como los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, todo el grupo de Sanedrín, ¿por qué ellos no creyeron en Cristo? ¿Por qué le rechazaron? Pero sí creyó en Cristo un Leví que estaba ya recaudando impuestos, un Zaqueo, una mujer de Samaria que era apartada por la sociedad. Ellos sí creyeron. ¿Y por qué creyeron? Porque no tenían tantos prejuicios como aquellos estudiosos. Ellos, hermanos, eran hipócritas, no eran ignorantes, eran hipócritas. Ellos, sabiendo lo que la Escritura dice, no quisieron reconocer que Cristo era aquel quien decía ser, porque Cristo vino a corregir todos los errores que ellos habían albergado de hace mucho tiempo. ¿Recuerdan cuando Herodes manda llamar a los magos y les dice, avísenme dónde es que ha de nacer para yo ir y adorarlo? Luego llaman los escribas y les dice, ¿qué dicen sus escrituras? ¿Dónde ha de nacer el Cristo? ¿Y qué responden ellos? En Belén. Es que ellos lo sabían. Miqueas 5:2. Oh, tú Belén Efrata, eres pequeña para estar entre la familia de Judá. De ti me saldrá que será Señor en Israel. Ellos sabían perfectamente dónde había de nacer el Mesías, dónde había de nacer el Cristo. Y a pesar de eso, y ver que Cristo nació en Belén, creció en Nazaret, no creyeron en él. ¿Por qué? Por hipocresía. Hermanos, las evidencias de que Cristo es Dios y que la Biblia es la Biblia son demasiadas, y todo aquel que no se aferra a la Biblia y que no cree en Cristo es un deshonesto. No es que no conozca, es que no quiere aceptarlo. El problema no es que no conoce la verdad, es que él no se quiere someter bajo esa verdad. Por último, no quisiera terminar sin antes mencionar ese hecho histórico que marcó un antes y un después en la vida de la iglesia de Cristo, cuyo principal agente no fue Lutero, no fue Ulrico Zwinglio, no fue Juan Calvino y otros reformadores. ¿Saben quién fue el agente principal que marcó un antes y un después en la historia, en la Reforma Protestante? Fue un libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Así como en tiempos de Esdras, el corazón del pueblo ardía por escuchar la palabra del Señor, por un hombre que estaba comprometido con la palabra de Dios. Lo mismo ocurrió en tiempos de la Reforma. La gente se abrió al mensaje de Dios porque Dios estaba obrando en su iglesia por medio de su palabra. Y los reformadores también lo reconocieron. Note lo que dice en cierto lugar Martín Lutero, a quien se le denomina, ¿verdad?, como el hombre que dio inicio a todo por clavar 95 tesis. Pero Lutero simplemente fue un agente secundario o terciario de esta gran obra de Dios. El agente primordial y protagónico es la Biblia, la palabra de Dios, y él lo sabía. Dice Lutero, simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Por lo demás, no hice nada. Y luego, mientras yo dormía, la palabra debilitó tanto al papado como nunca un príncipe o emperador le haría tanto daño. No hice nada, la palabra lo hizo todo. Lo que dio inicio a la Reforma Protestante no fue Lutero, no fue Zwinglio, no fue Calvino, fue la Biblia. Fue la Biblia. La Biblia carcomía el corazón del Papa de ese entonces, viendo cómo habían hombres que se amaban la verdad y que estaban dispuestos, si era posible, a morir por esa verdad, porque sabían que la Biblia es, y solamente la Biblia es, aquello, hermanos, que todo hombre anhelaría tener. La palabra de Dios. En conclusión, las naciones han sacado de todas partes la Biblia. Del gobierno, de las familias y de las escuelas. Y ahora vemos las consecuencias. Cuánta maldad, cuánta violencia, cuánta destrucción. Naciones que dieron su inicio bajo principios bíblicos, por hombres que amaban a Dios y que luego negaron que la Biblia se leyera en las escrituras, que las escrituras se leyera en las escuelas, y ahora simplemente están cosechando el fruto de sus decisiones. Las naciones
se destruyen por sus propias decisiones. Y hay imperios que tuvieron mucho poder, que están tambaleando justamente por sus decisiones. Y sin lugar a dudas, hermanos, esa decisión más importante que nunca debieron haber tomado es hacer a Dios a un lado y a su palabra. No permitamos que la Biblia salga de nuestras vidas, ni de nuestras familias, y por supuesto, que nunca salga de la iglesia. Oremos. Señor, nosotros te agradecemos el privilegio, el alto privilegio que tú nos has dado por estar este día en este lugar que hemos llamado Casa de Dios.